Buenos días, nosotros somos Bárbara Riyochi y Daile Guata y les vamos a hablar sobre las hormonas y los receptores. Las hormonas son sustancias elaboradas por las glándulas de secreción interna que, siendo en general transportadas por el torrente sanguíneo en el medio interno, van a actuar de reguladores en las células diana o células blanco. Hoy se les conoce también como primeros mensajeros en la excitación celular, igual que ocurre con los factores de crecimiento tisular. Por su estructura, las hormonas se pueden clasificar en tres grandes grupos, que vienen siendo las hormonas aminas, que se derivan de los aminoácidos, preferentemente de la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Otra de ellas son las hormonas esteroideas, que se derivan del colesterol. Por ser insolubles en agua, necesitan un transportador en la sangre al que se unen siendo generalmente una proteína. Y la tercera son las hormonas polipeptídicas, que están formadas por una secuencia de aminoácidos en forma de hélice con un terminal amino y carboxilo. Son solubles en agua y tienen poder antígeno, lo que les confiere especialidad, y se hidrolizan por enzimas proteolíticos. Y ahora les voy a hablar de las características de ellas, que pues tienen una estructura química específica, viajan a través de la sangre, regulan procesos fisiológicos y se producen en pequeñas cantidades. Y pues además de todo eso, se sintetizan según la necesidad que el organismo tiene pues para sus diferentes funciones. Aparte de la otra clasificación que ya les había mencionado, también se clasifican en hormonas liposolubles e hidrosolubles. Las liposolubles difunden desde la sangre al líquido intersticial y de la capa lipídica de la membrana al interior de las células blanco para unirse a los receptores localizadores en el citosol o en el núcleo. Y las hormonas hidrosolubles no pueden atravesar la membrana. Los receptores se encuentran en la superficie de las células blanco y el complejo hormona-receptor activa la proteína G de la membrana a través de la adenilciclasa, que convierte el ATP en AMP, o el segundo mensajero que amplifica la señal hormonal. Y en esta imagen podemos ver cómo las hormonas hidrosolubles tienen a los receptores en la membrana. En la parte amarilla viene siendo la membrana, y lo que ven ahí negro pues vienen siendo las hormonas. Y del otro lado están las hormonas liposolubles, que suelen tener los receptores en el citoplasma y en el núcleo, como podemos ver, dentro de la membrana, y muchas veces también la tienen en la membrana, como se puede observar ahí. Ahora hablaremos de los receptores hormonales. Las células diana poseen receptores exclusivos que se unen a hormonas específicas. Sin ellos, las hormonas no pueden ejercer sus efectos, o sea, cada hormona tiene cada receptor específico para cada una de ellas. El número de receptores en cada célula puede aumentar o bien disminuir para alterar la fuerza del efecto hormonal. Existen dos receptores de la superficie celular. Estos son para polipéptidos y catecolaminas. Estos activan o inhiben enzimas que pueden afectar a la síntesis de proteínas, y los receptores intracelulares inhiben directamente la síntesis de proteínas. Estos son para las hormonas esteroideas y tiroideas. También es importante mencionar que las hormonas actúan como mensajeros químicos y solo ejercerán su acción sobre aquellas células que posean en sus membranas los receptores específicos. Su actividad se realiza en células que disponen de unos determinados receptores capaces de identificar a la hormona correspondiente, o sea, cada hormona tiene su propio receptor específico. La función básica de las hormonas es regular la acción de los sistemas enzimáticos, o sea, regular el metabolismo durante determinados procesos, como la fase embrionaria, la primera infancia, el crecimiento, la reproducción, algunas reacciones metabólicas, fases de la adolescencia, menopausia, etc. Existe una cantidad verdaderamente amplia de hormonas dentro de nuestro cuerpo y cada una produce un efecto diferente. Entre las más importantes podemos reconocer a, por ejemplo, la progesterona. Esta hormona es específica a las mujeres
Es secretada por los ovarios y actúa sobre las glándulas mamarias y el útero. Esta se ocupa de regular los ciclos menstruales. Está la gonadotropina coriónica, la testosterona. Esta, al igual que la progesterona, pero en los hombres, es producida por los testículos en los hombres y en menor cantidad en los ovarios de las mujeres. También está la insulina. Esta hormona es muy importante y siento que todos la conocen. Es producida por las células beta de Langerhans y su efecto es general, causando un aumento en el uso de la glucosa y reduciendo el azúcar en la sangre. También está la tiroxina, la adrenalina, la serotonina. Por ejemplo, la adrenalina es la que todo mundo ha experimentado porque es cuando se asocia frecuentemente con las reacciones de lucha o huida, cuando vas muy rápido en el carro, te da miedo a algo o vas escapando de algo. También está la serotonina, también conocida como la hormona de la felicidad. Esta es una hormona neurotransmisor. Su función es la de controlar el humor, el apetito y el sueño. También está la dopamina, la melatonina, la somatotropina, secretina, prolactina, oxitocina y leptina. Por ejemplo, la melatonina, según se ha observado, su producción se genera por estímulos de luz que ingresan a través del ojo. Por eso cuando, por ejemplo, una persona está en un cuarto oscuro, apagan la luz o se hace de noche, automáticamente empieza a bostezar y le empieza a dar sueño porque está produciendo melatonina. Por ejemplo, a las personas que padecen insomnio se les da esta hormona. Tanto el exceso como el déficit de determinadas hormonas puede provocar enfermedades como, por ejemplo, la diabetes. Esta se desarrolla cuando el páncreas no produce suficiente insulina y como consecuencia aumenta la concentración de glucosa en la sangre. También está esta que se llama hipertiroidismo. El hipertiroidismo aumenta los niveles de hormonas tiroideas en la sangre. Los síntomas son nerviosismo, insomnio, adelgazamiento, mirada brillante, exceso de sudoración. O sea, una persona que tiene hipertiroidismo anda siempre activa, quiere hacer todo. Entonces, esto afecta porque la glándula tiroides tiene un exceso de producción de hormonas. Y de lo contrario, también tenemos al hipotiroidismo. Esta es una afección en la cual la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. Esta afección a menudo se llama tiroides hipoactiva, o sea, es lo contrario del hipertiroidismo. Ahora vamos a hablar un poco sobre las recomendaciones nutrimentales. Por ejemplo, para las personas que padecen diabetes, es importante que mantengan una dieta rica en fibra que supere los 40 gramos al día. La ingesta de colesterol no debe exceder los 300 miligramos al día, menos de 10% de ácidos grasos saturados, debe ser una ingesta de lípidos inferior o igual a 30%, etc. También para las personas que padecen hipotiroidismo, debes evitar sumamente los azúcares, la cafeína y los carbohidratos refinados, porque dichos alimentos pueden quemar la tiroides y desestabilizar el azúcar en la sangre. También debes evitar el gluten, las barritas energéticas, los productos de soya y debes de incluir más que nada verduras sin almidón, alimentos ricos en proteínas, alimentos que contienen grasas saludables y sobre todo nutrientes suficientes. Y para las personas que tienen hipertiroidismo, debes evitar las algas en exceso, ya que resultan muy saludables, pero también contienen yodo y mucha cantidad de yodo puede empeorar el hipertiroidismo. Las grasas transgénicas, los azúcares, la cafeína, todo eso para no acelerar más el metabolismo, ya que una persona que padece hipertiroidismo ya lo tiene sumamente acelerado. Con la información mostrada podemos entender que en nuestro organismo hay una serie de sustancias que regulan continuamente su funcionamiento y que las más importantes son las hormonas, que son fabricadas por las glándulas. Son una especie de mensajeros químicos tan potentes que son capaces de influir en nuestra salud, regular el apetito e incluso nuestro estado de ánimo. Es importante que las conozcas, ya que esto te ayudará a comprenderte mejor. Además, también puedes aprender a regularlas con la dieta, el ejercicio y sobre todo teniendo unos hábitos saludables.